Hola querido oyente, queremos hacer un estudio, o más bien comer la carne y beber la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Queremos estudiar más su vida y estamos usando el deseado de todas las gentes junto con el comentario bíblico adventista y por sobre todo la Biblia. Y queremos entrar desde el capítulo que tiene el título Hemos hallado al Mesías. Y esto se encuentra en el periodo el primer ministerio de Cristo Jesús, que esto va del otoño del año 27 a la primavera del año 28. Primero viene el ministerio de Juan el Bautista, el bautismo de Jesús, las 3 grandes tentaciones y la victoria de Jesús sobre ellas, gloria a Dios. Y luego Jesús declarado como el Cordero de Dios, los primeros discípulos y las bodas de Caná. Vamos entonces a comenzar la lectura. Juan el Bautista estaba predicando y bautizando en Betábara, al otro lado del Jordán. No quedaba muy lejos del lugar donde antaño Dios había detenido el río en su curso hasta que pasara Israel. Eso es de la historia de Josué. A corta distancia de allí, la fortaleza de Jericó había sido derribada por los ejércitos celestiales. Un comentario interesante acerca de esto es que los muros, a mí me habían dicho esto, los muros cayeron hacia fuera. Tiene que ser... Vamos a buscar, porque me hicieron un comentario acerca de la dirección por la cual cayó el muro, dando a entender que tiene naturaleza milagrosa. Vamos a buscar eso, que estaría en el libro de Josué. Gritad, porque Jehová os entrega la ciudad. Pero la ciudad será anatema a Jehová. Ella con todas las cosas que están en ella. Solo vivirá la prostituta Rahab con todos los que estén en su casa con ella, porque escondió a los mensajeros que enviamos. Entonces el pueblo gritó y tocaron las cornetas, y sucedió que cuando el pueblo oyó el sonido de la corneta gritó con gran estruendo. Y el muro se derrumbó. Entonces el pueblo subió a la ciudad con cada uno directamente delante de él y la tomaron. Bueno, ahí nos habla acerca de que las murallas hayan caído en cierta dirección, pero todavía nos podemos ver en el libro de Patriarcas y Profetas. Sí, así si lo haríamos. Sigue la lectura. El recuerdo de dichos sucesos revivía en este tiempo y prestaba conmovedor interés al mensaje del Bautista. ¿No habría de volver a manifestar su poder para librar a Israel, aquel que había obrado tan maravillosamente en tiempos pasados? Tal era el pensamiento que conmovía el corazón de la gente que diariamente se agolpaba a orillas del Jordán. Es una lección para quienes predican de utilizar los alrededores como púlpito. La predicación de Juan se había posesionado tan profundamente de la nación que exigía
la atención de las autoridades religiosas. El peligro de que se produjera alguna insurrección inducía a los romanos a considerar con sospecha toda reunión popular, y todo lo que tuviese el menor viso de un levantamiento del pueblo excitaba los temores de los gobernantes judíos. Juan no había reconocido la autoridad del Sanedrín ni pedido su sanción sobre su obra. Es un punto importante. No había pedido la sanción de su obra, es decir, se valía por el texto bíblico. Hoy en día, ¿qué diríamos si alguien no se vale de la iglesia adventista para hacer una obra? Es decir, buscar la aprobación de ella. Pero hay que tener cuidado, pues uno no puede andar por el fuego que uno mismo enciende. Qué tremendo. Y había arrepentido a los gobernantes y al pueblo, a fariseos y saduceos por igual. Bueno, vamos a seguir. Había arrepentido a los gobernantes y al pueblo, a fariseos y saduceos por igual. Impresionante, ¿eh? La reprensión a todos. Wow. Sin embargo, el pueblo le seguía ávidamente. El interés manifestado en su obra parecía aumentar de continuo. Aunque él no le había manifestado deferencia, el Sanedrín estimaba que, por enseñar en público, se hallaba bajo su jurisdicción. Ahora, ¿qué quiere decir? Vamos a tomar una pausa aquí. Seguimos con la lectura. Ese cuerpo estaba compuesto de miembros elegidos del sacerdocio y entre los principales gobernantes y maestros de la nación. El sumo sacerdote era quien lo presidía por lo general. Todos sus miembros debían ser hombres de edad provecta, aunque no demasiado ancianos, hombres de saber, no solo versados en la religión e historia de los judíos, sino en el saber general. Debían ser sin defecto físico y hombres casados y además padres, pues así era más probable que fuesen humanos y considerados. ¡Wow! Su lugar de reunión era más probable que fuesen humanos, dice. ¡Wow! Su lugar de reunión era un departamento anexo al Templo de Jerusalén. En el tiempo de la independencia de los judíos, el Sanedrín era la corte suprema de la nación y poseía autoridad secular tanto como eclesiástica. Aunque en el tiempo de Cristo se hallaba subordinado a los gobernadores romanos, ejercía todavía una influencia poderosa en los asuntos civiles y religiosos. Era difícil para el Sanedrín postergar la investigación de la obra de Juan. Algunos recordaban la revelación dada a Zacarías en el templo y su profecía de que su hijo sería el heraldo del Mesías. En los tumultos y cambios de 30 años, estas cosas habían sido en gran parte olvidadas. Ahora la conmoción ocasionada por el ministerio de Juan las traía a la memoria de la gente. Hacía mucho que Israel no había tenido profeta, hacía mucho que no se había realizado una reforma como la que se presenciaba. Impresionante. Voy a tomar una pausa porque me gustaría ver, o luego se puede ver cuánto tiempo había de que no había profeta. Okay. El llamamiento a confesar los pecados parecía nuevo y sorprendente. Muchos de entre los dirigentes no querían ir a oír las invitaciones y denuncias de Juan, por temor a verse inducidos a revelar los secretos de su vida, de sus vidas. Imagínate
tenés un secreto y Juan te dice, deja de acostarte con esa mujer, no es tu esposa. Sin embargo, su predicación era un anuncio directo del Mesías. Era bien sabido que las 70 semanas de la profecía de Daniel, que incluían el advenimiento del Mesías, estaban por terminar. ¡Wow! O sea que sí lo sabían esta gente. Y todos anhelaban participar en esa era de gloria nacional que se esperaba para entonces. Era tal el entusiasmo. ¡Qué tremendo! Sí sabían las profecías de Daniel. Yo siempre pensaba de que no las sabían. ¡Wow! Estaban por terminar. Y todos anhelaban... Ok. Era tal el entusiasmo popular que el Sanedrín se vería pronto obligado a sancionar o a rechazar la obra de Juan. El poder que dicha asamblea ejercía sobre el pueblo estaba ya decayendo. Era para ella un asunto grave saber cómo mantener su posición. Esperando llegar a alguna conclusión, enviaron al Jordán una delegación de sacerdotes y levitas para que se entrevistaran con el nuevo maestro. Cuando los delegados llegaron había una multitud congregada que escuchaba sus palabras. Con aire de autoridad destinado a impresionar a la gente y a inspirar deferencia al profeta, ahí está otra vez la palabra, llegaron dos altivos rabinos. Con un movimiento de respeto, casi de temor, la muchedumbre les dio paso. Imaginemos, Los notables, con lujosa vestimenta, y con el orgullo de su posición y poder, se llegaron ante el profeta del desierto. ¿Tú quién eres?, preguntaron. Como que estoy ahí. No soy yo el Cristo, contestó Juan, sabiendo lo que ellos pensaban. ¿Qué pues? ¿Eres tú Elías? No soy. ¿Eres tú el profeta? No. Pues, ¿quién eres? Interesante de que Juan el Bautista no se veía a sí mismo como el Elías, como así Jesús lo veía. Pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Yo soy la voz del que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo Isaías, profeta. El pasaje al que se refirió Juan es la hermosa profecía de Isaías. Abre comillas. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén. Decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado. Voz que clama en el desierto, barred camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado. Y lo torcido se enderece y lo áspero se allane, y manifestaráse la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá. ¡Wow! ¡Qué expectación de ver al Salvador del mundo, al Mesías, al Hijo mismo de Dios en carne! ¡Wow! ¿Qué habrá sido estar ahí? Antiguamente, cuando un rey viajaba por las comarcas menos frecuentadas de sus dominios, se enviaba delante del carro real a un grupo de hombres para que aplanase los lugares escabrosos y llenase los valles, a fin de que el rey pudiese viajar con seguridad y sin molestia. Esta costumbre es la que menciona el profeta para ilustrar la obra del Evangelio. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, cuando el Espíritu de Dios conmueve el alma con su maravilloso poder de despertarla, humilla el orgullo humano. El placer mundanal, la jerarquía y el poder son tenidos por inútiles. Amén. Son destruidos los consejos y toda altura que se levanta contra la ciencia de Dios, y se sujeta todo intento a la obediencia de Cristo. Qué maravillosa obra del Espíritu Santo.
el poder, el placer del mundo pierde su poder. Entonces la humildad y el amor abnegado, tan poco apreciados entre los hombres, son ensalzados como las únicas cosas de valor. Tal es la obra del Evangelio, de la cual el mensaje de Juan era una parte. Qué hermoso que mi propia experiencia le tengo tanto valor en mi corazón al amor abnegado, gracias al Espíritu Santo que me da la luz. Aleluya. Y ahora menciona la humildad junto con el amor abnegado. Me gustaría valorar más la humildad. La humildad, es decir, el reconocimiento de quiénes somos verdaderamente. Perdón. Los rabinos continuaron preguntando: ¿por qué? Pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta. Ahora, cuando habla acerca del profeta, nos estamos refiriendo a la profecía de Moisés. Dios os enviará un profeta como yo, de entre vuestros hermanos, a él oíd. Las palabras el profeta se referían a Moisés. Los judíos se habían inclinado a creer que Moisés sería resucitado de los muertos y llevado al cielo. No sabían que ya había sido resucitado. Cuando el Bautista inició su ministerio, muchos pensaron que tal vez fuese el profeta Moisés resucitado, porque parecía tener un conocimiento cabal de las profecías y de la historia de Israel. También se creía que antes del advenimiento del Mesías, Elías aparecería personalmente. Juan salió al cruce de esta expectación con su negativa, pero sus palabras tenían que. Entonces, al decir que no es Elías, sí, en el sentido, no del segundo Elías, sino en el sentido de Elías literal. Pero sus palabras tenían un significado más profundo. Jesús dijo después, refiriéndose a Juan: y si queréis recibirlo, este es Elías, el que había de venir. Juan vino con el espíritu y poder de Elías, y para hacer una obra como la que había hecho Elías. Si los judíos le hubiesen recibido, esta obra se habría realizado en su favor. Pero no recibieron su mensaje, para ellos no fue Elías. No pudo cumplir en favor de ellos la misión que había venido a realizar. Qué triste. Pero qué maravilloso que Juan el Bautista venció, que lo hizo bien. Muchos de los que estaban reunidos al lado del Jordán habían estado presentes en ocasión del bautismo de Jesús, pero la señal dada entonces había sido manifiesta para unos pocos de entre ellos. Durante los meses precedentes, durante el ministerio del Bautista, muchos se habían negado a escuchar el llamamiento al arrepentimiento. Así habían endurecido su corazón y oscurecido su entendimiento. Cuando el cielo dio testimonio a Jesús en ocasión de su bautismo, no lo percibieron. ¡Wow! ¡Qué tristeza! Los ojos que nunca se habían vuelto con fe hacia el invisible no vieron la revelación de la gloria de Dios. Qué interesante, que justo va con la lección de escuela sabática que estamos estudiando, viendo lo invisible. La semana pasada, los ojos que nunca se habían vuelto con fe hacia el invisible no vieron la revelación de la gloria de Dios. Los oídos que nunca habían escuchado su voz no oyeron las palabras del testimonio. Así sucede ahora. Con frecuencia la presencia de Cristo y de los ángeles ministradores se manifiesta en las asambleas del pueblo. Y sin embargo, muchos no lo saben. No disciernen nada insólito, pero la presencia del Salvador se revela a algunos.
La paz y el gozo animan su corazón. Son consolados, estimulados y bendecidos. Qué maravilloso. La presencia de Cristo. Wow. Tuvimos un bautismo ayer y se pidió en oración específicamente por la presencia de Cristo. Y se nos habla acerca de la Santa Cena como en presencia de Cristo también. Los diputados de Jerusalén habían preguntado a Juan por qué pues bautizas y estaban aguardando su respuesta. Repentinamente, al pasear Juan la mirada sobre la muchedumbre, sus ojos se iluminaron, su rostro se animó, todo su ser quedó conmovido por una profunda emoción. ¡Wow! Con la mano extendida exclamó: «Yo bautizo con agua, pero en medio de vosotros está uno a quien no conocéis, el mismo que viene después de mí, a quien no soy digno de desatar la correa de su zapato». ¡Wow! El mensaje que debía ser llevado al Sanedrín era claro e inequívoco. Las palabras de Juan no podían aplicarse a otro sino al Mesías prometido. Este se hallaba entre ellos. Con asombro, los sacerdotes y gobernantes miraban en derredor suyo esperando descubrir a aquel de quien había hablado Juan, pero no se le distinguía entre la multitud. Cuando en ocasión del bautismo de Jesús, Juan le señaló como el Cordero de Dios, una nueva luz resplandeció sobre la obra del Mesías. Ahí fue que se le dijo Cordero de Dios. La mente del profeta fue dirigida a las palabras de Isaías, como cordero fue llevado al matadero. Durante las semanas que siguieron, Juan estudió con nuevo interés las profecías y la enseñanza de las ceremonias de los sacrificios. No distinguía claramente las dos fases de la obra de Cristo, como sacrificio doliente y como rey vencedor, pero veía que su venida tenía un significado más profundo que el que discernían los sacerdotes y el pueblo. Wow, no entendían. Cuando vio a Jesús entre la muchedumbre, al volver él del desierto, esperó confiadamente que daría al pueblo alguna señal de su verdadero carácter. Oh, wow, o sea que él vuelve de las tentaciones, ¿eh? Cuando vio a Jesús entre la muchedumbre al volver él del desierto, esperó confiadamente que daría al pueblo alguna señal de su verdadero carácter. Casi impacientemente esperaba oír al Salvador declarar su misión, pero Jesús no pronunció una palabra ni dio señal alguna. ¡Oh, wow! No respondió al anuncio que hiciera el Bautista acerca de él, sino que se mezcló con los discípulos de Juan, sin dar evidencia externa de su obra especial, ni tomar medidas que lo pusiesen en evidencia. Ay, 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 Jesús. Qué maravilloso. O sea que Juan no lo apuntó directamente. Interesante.
dio lugar para que él actúe. Al día siguiente Juan vio venir a Jesús con la luz de la gloria de Dios descansando sobre él. El profeta extendió las manos diciendo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es del que dije: tras mí viene un varón, el cual es antes de mí, y yo no le conocía más para que fuese manifestado a Israel. Por eso vine yo bautizando con agua. Vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y reposó sobre él. Y yo no le conocía más. El que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien vieres descender el Espíritu y que reposa sobre él, este es el que bautiza con Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. ¡Wow! ¿Imaginamos eso? ¿Nos imaginamos eso? ¡Qué maravilloso! Necesitamos ser bautizados con el Espíritu Santo. Esa es que sea nuestra oración esta noche. O este día. ¿Era este el Cristo? Con reverencia y asombro, el pueblo miró a aquel que acababa de ser declarado Hijo de Dios. Imagínate que estás viendo a Dios. ¡Ah! ¡Wow! Todos habían sido profundamente conmovidos por las palabras de Juan. Imagínate, te caes a tierra. Les había hablado en el nombre de Dios. Le habían escuchado día tras día mientras reprendía sus pecados, y diariamente se había fortalecido en ellos la convicción de que era enviado del cielo. Pero ¿quién era este mayor que Juan el Bautista? En su porte e indumentaria nada indicaba que fuese de alta jerarquía. En su porte. Aparentemente era un personaje sencillo, vestido como ellos, con la humilde vestimenta de los pobres. Qué maravilla, gracias Jesús. Había entre la multitud algunos de los que en ocasión del bautismo de Cristo habían contemplado la gloria divina y oído la voz de Dios. Pero desde entonces el aspecto del Salvador había cambiado mucho. En ocasión de su bautismo habían visto su rostro transfigurado por la luz del cielo, ahora pálido, cansado y demacrado. Fue reconocido únicamente por el profeta Juan. Estaba pálido, cansado y demacrado porque había vuelto de la ducha, obteniendo el mérito de la capacidad de poder resistir a Satanás. Eso que nos da libremente con amor, gratis. Qué maravilla. Momento. Seguimos. Pero al mirarle, la gente vio un rostro donde la compasión divina se aunaba con la conciencia del poder. Se aunaba. Yo entiendo que se hacía uno, pero vamos a buscar esta palabra, sí la vamos a buscar en el diccionario. Volvemos.